Patiño, apóstol, pasa por aquí. Amén. Él me dijo que quería estar allá abajito. Así que apóstol, todo tuyo. Gracias, Pastor Andrés, esposa Reina, a todos los hijos de la casa, al equipo ministerial, a los que apoyan en la edificación de esta casa. Bueno, que la gracia y el favor de Dios les asista en todo y pueda el Señor llevarles de gloria en gloria, como lo anuncia la palabra. Y qué bueno por el hecho de que ustedes puedan ir a sembrar de lo que por gracia han recibido a otros lugares, que el Señor respalde este esfuerzo allí en Honduras, y que no solo la palabra de reino, sino la vida de reino sea manifestada a través del trabajo de cada uno de ustedes. Y estar con la compañía del pastor Frank Picón, nos alegra mucho que esté aquí acompañándonos esta mañana, Pedro Zaida Cabriza, nuestros hermanos en Cristo, y a cada uno de ustedes, pues un abrazo fraterno en el amor del Señor. Gracias al Señor por este tiempo. Vamos a ir a la Escritura para compartir diga el don de la justicia. Queremos entender esta grandiosa verdad para que podamos ejercer el poder y el valor de la justicia de Dios en su reino. Y uno de los atributos más mencionados acerca de Dios en la Escritura es su justicia. La palabra nos enseña que Dios no tiene justicia, sino que Él en su esencia santa, en su carácter justo, Él es justicia. O sea, en todo lo que es, en todo lo que hace, en todo lo que hice, es integralmente justo. El Salmo 11, versículo 7 lo declara: porque el Señor es justo y ama la justicia. También Job declaraba, 37:26, que el Señor es el Todopoderoso. Y por lo tanto nosotros no podemos alcanzarle a Él en su poder, en su juicio y en su multitud de justicia. Ahora bien, vamos a entender a la luz del nuevo pacto lo que se establece en la justicia de Dios en Cristo, porque fuimos declarados su justicia. Primero, la justicia es el fundamento en el trono de Dios. El Salmo 97 dice: el Señor reina. Cuando el reino de Dios se establece, hay un efecto desde el cielo a la tierra. El cielo es el trono donde se establece el dominio de Dios sobre todo lo existente. Cielo no como un espacio físico, sino como una dimensión espiritual donde Él habita, porque no se está refiriendo a un territorio en sí, sino a una dimensión, porque nada lo puede contener a Él, ni los cielos de los cielos lo contienen. Pero en ese espacio espiritual infinito hay un efecto sobre la tierra cuando la justicia de Dios se expresa. Diga, regocíjese la tierra. Y todas las fronteras experimentan eso. Y dice, justicia y juicio son el cimiento, el fundamento del trono de Dios. Importante entender, diga, el fundamento. Y el fundamento en que está anclado el trono de Dios tiene que ver con su justicia. Entender esto es importante porque hay mucha gente, como no identifica el fundamento, entonces empieza a establecerlo basado en argumentos. Diga, argumentos. Ni argumentos ni rudimentos. Hay gente, por no entender el fundamento en que opera, la grandeza del reino, el carácter del rey y el valor que Él ha establecido en su pacto eterno,
entonces construye basado en rudimentos y hacen de los rudimentos el fundamento. Otros lo hacen basado en argumentos. Yo pienso, yo creo, a mí me parece, yo aprendí así. Entonces construyen una cantidad de argumentos. Los argumentos son todas aquellas ideas, conceptos que tú elaboras para establecer una verdad. Pero esa verdad puede partir de tu análisis, de tu interpretación, de tu perspectiva y no de lo que Dios dice. ¿Me hago entender? Entonces tienes que tener claro que ni tu argumento ni tu rudimento es el fundamento. El fundamento en que se ancla toda la acción operativa de Dios en el reino es este. Dice, justicia y juicio son el fundamento del trono de Dios. O sea, Dios ancla su poder y su autoridad en su justicia. Diga el fundamento. Cuando ese fundamento se establece, entonces viene una prioridad. ¿Cuál es la prioridad del reino? Mateo 6:33 Jesús dijo, buscad primeramente, diga primeramente. La idea habla de prioridad, de función inicial, en lo que todo se desencadena, parte de esto, de lo que es el fundamento. Dice, primeramente el reino de Dios, ¿y qué es? Sus milagros, sus señales, su provisión. ¿Qué es lo que activa el fundamento del trono de Dios? Diga, la justicia de Dios. Buscad primeramente esa acción de justicia, aplicada a ti y expresada a través de ti. Entonces, cuando eso está claro, prioridad es lo que domina, lo que gobierna mis valores, mis principios, mis intereses, mis pasiones y canaliza mi energía. O sea, donde está todo eso, está tu prioridad. Pero como nosotros no estamos anclados en el fundamento, la prioridad de nuestra vida es resolver nuestra necesidad, no cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es mi prioridad? Diga, el reino de Dios. Y ese reino está anclado en justicia. Donde tú tengas tu prioridad es donde va a estar tu recurso, tu energía, tu pasión, tu compromiso. Diga prioridad. Por eso cuando tú estás anclado en ello, ya tú no buscas las señales, sino que ellas te siguen. Ya no tú buscas el milagro, sino que tú eres el provocador de él. O sea, tú no buscas las añadiduras. Por eso él dijo, y lo demás será añadido. Pero como mucha gente cree que a todo le falta, está buscando lo que ya tiene. Y lo que ya tiene está en el fundamento en que Dios le ha establecido. O sea, mucha gente hace de las añadiduras, o sea, los faltantes, la prioridad. Pero esa no es nuestra prioridad. Tercero, diga, la naturaleza del Hijo del Reino. Efesios capítulo 4, verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Aquí el enfoque es nosotros tener una expresión evidente de que aquello que está adentro se manifiesta afuera. En nuestro hombre interior por el Espíritu hay una nueva creación. Diga, soy una nueva criatura. Esa nueva criatura es la que crea y conforma al nuevo hombre. O sea, al Cristo corporativo que se expresa a través de su iglesia. Y la expresión y la manifestación de ese nuevo hombre es establecer una nueva creación. Diga, nuevas criaturas, nuevo hombre, nueva creación. Para que todo vuelva al orden de Dios. Entonces, por eso es que Dios te crea.
nuevamente. Eso se llama nuevo nacimiento. Y por cuanto en ti hay un nuevo hombre, entonces el vestirse de él es expresarlo, porque vestido es lo que tú pones fuera. O sea, lo que cubre tu cuerpo. Está diciendo que haya una evidencia, haya una muestra de lo que realmente está dentro de ti. Dice, vestido del nuevo hombre. Alguna gente no tiene el traje nuevo, sino que está haciendo remiendos al viejo. Sencillamente ponte el traje que se te fue dado. Dice aquí, vestido del nuevo hombre. Escuche, ese nuevo hombre que está en esta nueva creación por el Espíritu, es creado según está hablando de la forma, de la manera, de acuerdo al tipo en que Dios lo establece. Creado según Dios. O sea, este es un diseño divino. Diga, diseño divino. El nuevo hombre no es el viejo hombre vuelto religioso. No es el viejo hombre tratando de portarse bien. El nuevo hombre es la vida de Dios que te ha dado para expresar su carácter y su naturaleza. Por eso ese nuevo hombre es engendrado de Dios y tiene la naturaleza divina. Y los componentes genéticos de ese nuevo hombre son estos. Dice, creado según Dios. Escuche, estos son los 3 genes primarios del nuevo hombre. Diga, justicia, santidad y verdad. ¿Cómo? Justicia. ¿Por qué se le imprime el primer gen de ese nuevo hombre, la justicia? Porque la justicia tiene que ver con un orden gubernamental que se ancla en el trono de Dios. Y lo primero que perdió el primer hombre fue el gobierno, la autoridad y el dominio que Dios le ha dado para que le represente. El hombre no perdió la salvación, él perdió fue el gobierno. ¿Aló? La salvación es el trámite que Dios tiene que hacer para recuperar a ese hombre a fin de que vuelva a donde Dios le puso. Alabado sea Cristo. Por eso lo que te devuelve primero es la justicia. Porque la justicia es el reflejo de la autoridad y del gobierno de Dios estableciendo su orden desde el trono, porque la justicia es el ancla, es el fundamento donde se está estableciendo el gobierno de Dios. Diga justicia. Entonces eso es lo que Dios le devuelve en Cristo a ese hombre, para que pueda operar de acuerdo al diseño, esté adecuado, esté plenamente posicionado, porque esa es la idea de justicia, rectitud, estar cabalmente establecido. Diga santidad y verdad. Esos 3 componentes son los genes. Recuerde que los genes es aquello que desarrolla nuestra genética, nuestra naturaleza, lo que se describe en el ADN. Y yo soy creado según Dios, y el gen primario con el que se desarrolla ese nuevo hombre es la justicia. Diga justicia. Entonces, yo soy formado en él para expresar su carácter. Entonces, si yo soy formado en Cristo, en el postrer Adán, no puedo seguir teniendo los frutos del primer Adán. Diga, el postrer Adán. Justicia, santidad y verdad. Porque Él es el primogénito de toda creación. ¿Y qué es lo que nosotros somos? Diga, nueva creación. Diga, nueva criatura. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos. Quiere decir, la palabra primogénito ahí es prototokos, prototipo. Prototipo es el molde inicial. El prototipo es el patrón primario en el que se desarrolla una idea. Dios establece entonces una creación y dice, el prototipo que yo voy a desarrollar no es el primer Adán, sino el postrer Adán. Este es el original, este es el genuino, el auténtico, el que yo formo según Dios, según su orden, según su diseño, según su propósito. Él estableció un prototipo y entonces
lo puso a prueba, por eso lo envió a la tierra, se encarnó. El Cristo encarnado es el diseño original de Dios puesto en el territorio donde estaba el primer Adán que fracasó, y dijo: a ese escenario yo voy a enviar el prototipo, el diseño que trae el orden. Y por eso Jesús, varón judío, es el Cristo encarnado, en quien Dios imparte su plenitud, porque la palabra dice que en Jesús habitó corporalmente, diga corporalmente, o sea, en el cuerpo de ese varón judío estaba el Cristo encarnado, asumiendo nuestra naturaleza humana, pero teniendo la plenitud de la deidad, y operó en justicia, trajo el orden, recuperó el reino y quitó toda iniquidad. Entonces el Padre dice: este es el prototipo, este es el diseño con el que yo voy a reproducir gente igual. Alabado sea Dios. Prototipo es aquello que se reproduce, por eso hay un patrón y de él se saca una reproducción igual. Alabado sea Cristo. Si yo fuera usted gritaría aleluya, porque tú eres la reproducción exacta que Dios tiene en la tierra del prototipo que Él aprobó y dijo: en Él tengo contentamiento. Alabado sea Dios. ¿Lo está entendiendo? Entonces, por eso somos creados según Dios, y en ese diseño hay un desarrollo genético. ¿Cuáles son los 3 genes primarios del nuevo hombre creado según Dios? Justicia. Y le pregunto: ¿y por qué pone justicia primero? ¿Por qué no puso fe? ¿O por qué no puso amor? Porque el hombre no perdió amor. El hombre no perdió fe. ¿Qué fue lo primero que el hombre perdió? La justicia de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. Y eso es lo que Dios primero le recupera, para que vuelva a operar adecuadamente donde Dios le estableció. ¿Entendimos? Ok. Cuarto, diga, es la esencia del reino. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no consiste, o sea, no se define, ni se manifiesta a través de comida y bebida. O sea, no son cosas por las cuales la gente vive. ¿Qué es lo que la gente lo hace sobrevivir? Comida y bebida. Entonces ellos piensan que todo lo que Dios tiene que hacer en respuesta a su vida es resolverle su necesidad existencial: comida y bebida. Y Dios al pueblo de Israel en Egipto no solo le dio comida y bebida, sino que le dio de todo, pero murieron en el desierto. Por eso el hombre no vive de pan. No es solamente comida y bebida, sino que entienda aquello por lo cual realmente tú vives. Y dice: el reino de Dios no consiste en una necesidad sencillamente básica. Lo medular, en lo que gira toda la dinámica del reino, es que tú entiendas cuál es el eje central que ancla todo tu desarrollo de vida. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es entonces el eje central que amarra todo nuestro desarrollo de vida en el reino? ¿En qué consiste el reino de Dios? Lo menciona primero. Escuche bien que siempre que hago mención a esta palabra, aparece primero. El cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Creados según Dios en justicia, santidad y verdad. El reino de Dios consiste en, no dice gozo, paz y justicia, dice justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque si tú eres justicia de Dios y justificado en Cristo, tiene paz para con Dios, tiene la paz de Dios y puedes caminar en la paz. O sea, la paz es un efecto real de la justicia.
Y cuando la paz se establece, gozo hay en la tierra. Alabado sea Dios. Gozo hay en el corazón que tiene la justicia. Por eso el que es justificado tiene paz. Y el que tiene paz recibe el gozo. Porque el gozo no es una emoción ni una sensación de que las circunstancias me van bien. No, a mí me puede en circunstancias ir mal, pero el gozo nadie me lo puede quitar. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y falta el producto del olivo, y no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada. O sea, esas circunstancias externas no cambian mi posición interna, porque con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozo porque he recibido su paz, y tengo su paz porque he sido justificado. Por eso el injusto puede sentir placer, pero jamás gozo. Porque el gozo es el efecto de la paz de Dios obrando en ti. Y la paz de Dios viene a ti como resultado de que la justicia te ha sido imputada. ¿Entendimos? Diga justicia. Hebreos 5:13. La justicia es el código operativo en el reino. Un código es un comando secreto. Un código es un valor en el que tú puedes activar algo. Un código se convierte en el patrón que establece un conocimiento, un lenguaje. Hebreos 5:13 dice que el niño, el que se alimenta de leche, vive siempre en un estado primario, es inexperto, es incompetente. ¿En qué? ¿Qué dice ahí? En la palabra de justicia. Si tú lees Hebreos 5, es una amonestación apostólica a los creyentes que han pasado del judaísmo a la experiencia de la gracia. De gente que fue desligada de las ataduras de la ley para conocer las riquezas del nuevo pacto. Por eso se llama la carta a los hebreos, no a los judíos. Los hebreos son judíos que han tenido una experiencia de pasar al otro lado. Hebreo no es una nacionalidad, hebreo no es una raza política, hebreo no tiene nada que ver con una cultura humana, hebreo es una mentalidad, es una experiencia de cambio. Abraham el hebreo se le llamó así en el momento en que él pasó al otro lado, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos y él decide dejar su tierra y su parentela y entrar a esa nueva región de la Mesopotamia, donde Dios le va a establecer en la tierra que él a heredar para siempre, y su descendencia sería una nación grande. Cuando él cruzó el gran río y se pone en el otro lado, a partir de ahí se le llamó Abraham el hebreo, porque la idea de hebreo es el que es traspasado, el que ha cruzado. Entonces estos creyentes son los que pasaron de la ley a la gracia, del viejo pacto al nuevo, del sacerdocio de Aarón a Melquisedec. Toda esta es la propuesta de la carta a los hebreos. Se les escribe diciendo: ustedes que han cruzado la línea, que han tocado en el otro lado las delicias y han gustado los deleites de estas riquezas, ¿cómo ahora pretenden volver a los pobres rudimentos de la ley? Capítulo 5 es eso, de que no puede estar entretenido y sustentando y fundamentando su fe sobre rudimentos. Es lo que habla capítulo 5 de Hebreos. Dejen ya esos rudimentos, avancen, porque mientras ustedes están alimentados con leche y mantenidos con biberón, son niños, y el niño tiene el potencial para ser un hombre, pero podrá quedarse infantil por causa del alimento y el poco desarrollo que tiene. Y dice que el niño se queda en esa condición
Porque de qué es lo que él participa, de qué es lo que él se alimenta, en qué es lo que él habla. Un niño se define en su manera de pensar, su manera de juzgar y su manera de hablar. Cuando yo era niño, diga niño, no hay ningún pecado en nacer como niño. La actitud incorrecta es quedarse con una mentalidad infantil. ¿Y cómo se define tu estado? Pues de acuerdo a los patrones de habla. ¿Aló? Mi mamá me mima, papi me lleva al baño. Ese es un patrón, un código, un lenguaje del niño. ¿Sí o no? Si usted ve una persona adulta de 30 años, 20 años hablando así, usted dice, este tipo tiene un problema. Pero usted se asusta porque un niño de 2, 3 años está hablando así. No, es su código. Es su forma de hablar. El código, su lenguaje es ese. Porque él habla como niño. Piensa como niño. ¿En qué piensa un niño? Juguetes, chocolatinas, regalos. ¿Sí o no? ¿Y es pecado que un niño piense eso? No. Él no está pensando todavía administrar una empresa. 3 años. ¿Qué cuento? Papá que me dé todo. O sea, no es un pecado que el niño piense así porque ese es su estado. Y juzga sus niveles de criterio y de juicio, ¿cuáles son? Tú no le pides a un niño, ¿y tú qué opinas entonces acerca de la capa de ozono? ¿Y él qué va a opinar de eso si él no tiene capacidad de juzgar? ¿Aló? Y tú no le dices, ¡ay, qué bruto eres! No, porque él es un ¿qué? Eso es lo que está diciendo aquí Hebreos, el escritor. Todo aquel que participa. Participar es koinonos, en lo que tú te haces esencia y socio. Dice, si tú esa es tu asociación, entonces tú eres un incompetente, un inexperto. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? La palabra de justicia. El problema con nosotros es que nos quedamos en la etapa del niño. Tú naces de nuevo y eres niño. ¿Aló? ¿Hay un pecado en eso? Esa es nuestra etapa en que nacemos de nuevo, como niños, para ver y entrar al reino de Dios. ¿Cuál fue la palabra que yo recibí para nacer de nuevo? La palabra de salvación. Habiendo oído la palabra de salvación, fuiste salvos. O sea, la palabra de salvación es la que Dios me da para que yo pueda entonces nacer a esa vida. Y cuando nazco, entonces como niño, recibo esa palabra, de ella me alimento. Por eso un nuevo contenido, él lo que habla es como un niño. Todo es, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, suple, pastor, óreme. Porque él está en esa condición de necesidad, de que se le proteja, se le cuide, se le alimente. ¡Aló! ¿Es pecado? No, es la etapa en que está ese recién nacido. Él pide ayuda porque él necesita lo que necesita todo un niño para crecer. Pero cuando él ha recibido esa palabra y se alimenta, entonces puede saber de que está posicionado en el reino. ¿Y cuál es el código, el lenguaje del reino? ¿La palabra de salvación o la palabra de justicia? La palabra de salvación fue tu lenguaje primario para desarrollarse como niño. Pero si ya tú entraste a esta dimensión de gobierno y estás en el reino y has crecido para reinar, tú no puedes tener un lenguaje de niño, sino que tienes que ser experto en la palabra de justicia. ¿Y qué va a poder ser experta la iglesia si lo que se alimenta es de leche? No se pierda el domingo, venga creyente, gran poder de Dios, la unción te va a sanar. Claro, el creyente viene, porque si le predican siempre una necesidad, entonces viene la reunión a buscar la salvación, la solución, la ayuda, porque él tiene una mentalidad de necesitado. ¿Aló? Por eso muchas congregaciones no crecen. Aumenta el número de los asistentes, no quiere decir que la iglesia está creciendo.
¿Aló? ¿Por qué no crecen? Porque el alimento que se da es leche. Palabra de motivación, venga y reciba el milagro, no se le olvide el toque de unción, el domingo no se lo pierda. Entonces el creyente viene a una mentalidad de consumo, de guardería, porque ahí se le da esa entretención y biberón, chocolatinas y cosas, pero no palabra de justicia. ¿Aló? ¿Aló? Dígale, no estamos en una guardería. Los códigos de justicia te dan otro nivel de aprendizaje. Y eso depende de tu actitud también, creyente. ¿Por qué? Porque si tú eres un creyente infantil, que está esperando que te oren, que te apoyen, que te aconsejen, que te den, entonces tú estás dependiendo todo el tiempo de una salvación que necesitas y no sabes de que ya has sido salvado y liberado para entrar al reino y operar en justicia. Y la mentalidad de justicia se aprende precisamente es en la magistratura, diga magisterio, son donde se enseñan los señores, los conocedores de la ley. Magisterio lo que determina una cátedra, te da a ti un nivel de desarrollo para que comprenda leyes. ¡Aló! Pero muchos creyentes vienen a la guardería a ver cómo está el culto, qué bendición hay, cómo me siento, se entretienen, no, gloria a Dios, y se van con el biberón. Porque él tiene mentalidad de guardería. Y él cree que llega a recibir leche. Entonces, si tú tienes, eso es obvio, si yo llego a dar una clase de cátedra y encuentro una cantidad de niños con biberón, con pañales, jugando a la pelotita, ¿yo voy a enseñar una cátedra de universidad? No, yo digo, oye, pero si estoy en una guardería. Entonces tengo que convertirme en un maestro de guardería. La misma congregación, su actitud, su forma de abordar, su desarrollo en Cristo, es la que le pone una demanda al maestro. Y muchos vienen con una, mire lo que es una congregación infantil, inmadura, siempre con leche. Pablo le dijo a los corintios, quise ir a ustedes, y tenía una vianda. Recibí revelación de Dios para comunicarles a ustedes esta gracia. Pero cuando llegué al aula de clase, encontré fue unos niños de rabietas, peleándose el uno al otro, en divisiones, en contiendas, en disensiones. La carta a los Corintios es para atacar la inmadurez de esos creyentes bochinchosos. Ay, el pastor no me busca a mí. Ay, y hacen grupitos por aquí para dividir. Y yo soy de Pedro y yo me voy más bien con aquel. Y juntémonos aquí los boricuas, con aquello no querramos. O sea, toda esa mentalidad infantil, inmadura, de gente malcriada, chismosa, contenciosa, que crea en el cuerpo disensión. Esa gente castra la revelación. Pablo dijo, yo no pude enseñarles a ustedes. Y mire la irresponsabilidad de una congregación inmadura. Nos robó a nosotros un legado apostólico. A nosotros nos dejó sin esa palabra. Esa palabra no fue escrita. Esa palabra no se impartió. Pablo se la tuvo que guardar y llevar en su espíritu, porque no era el auditorio indicado para soltar esa cátedra apostólica. No solamente fue un atraso para ellos, sino para mí, porque eso no se nos enseñó. ¿Usted está entendiendo? Por eso entonces el alumno le pone una demanda al maestro. El creyente le crea un desafío al pastor. Si usted solamente está aquí para que le resuelvan su problema y viene al culto para que le oren, entonces yo lo que estoy preparando es un biberón, porque tengo un niño que todavía hay que alimentar. ¿Me estoy haciendo entender? Pero si yo veo un alumno con hambre, deseo de aprendizaje, capacidad de desarrollo, entonces mi nivel de enseñanza es otro. Por eso es la mentalidad del que educa como los que son educados. ¿Aló? Mira, tú vas a una guardería, la dinámica del maestro es, a ver, Pedrito, pórtese bien, míreme aquí. ¿Sí está viendo el muñequito? Entonces le da un aplauso, le da un regalito, tome el chocolate.
Él entretiene, pero Él no educa. Él lo que quiere es que los niños se sientan bien, se tomen el tetero, hagan la siesta y aprenden a decir, mi mamá me mima. Pero Él no está educando. ¿Aló? Cuando tú entras a una universidad, la dinámica es otra. Es un decano, es un maestro profesional que tiene claridad la materia que va a exponer y le dice a la gente, buenos días, hoy quiero hablarles acerca del teorema y yo no sé qué, y empieza a explicar. A él no le importa si usted llegó tarde a la clase. Él no está pasando lista faltando minutos. Pepito Pérez, presente. No. En universidad no se toma lista. En universidad no le importa el maestro si usted llegó tarde o no vino a clase, es un problema suyo. En universidad al maestro no le importa si usted está ya chateando, mandándole mensajes de texto, mi amor, nos vemos más tarde, a él no le importa, como hacen algunos creyentes en la reunión. Algunos, sí, y los he visto. Yo creí que estaban leyendo la Biblia electrónica y no están respondiendo a Facebook, tonterías mientras están en la reunión. Algunos. A un maestro de universidad eso no le importa. Porque a él lo único que le interesa es preparar profesionales y él se preparó, se entrenó y desarrolló su clase para los que tienen el compromiso de salir de allí expertos. ¿Aló? Por eso hay muchos creyentes que no crecen porque tienen mentalidad de alumno de guardería. Está atento, hermano, a ver usted que está allá atrás, míreme. No. Si tú estás claro de que necesitas ser un experto en la palabra de justicia, tú tienes una mentalidad universitaria, profesional. La palabra experto es profesional. Y a la iglesia le falta mucho profesionalismo. Porque tenemos una mentalidad mediocre y es cultivada precisamente por alumnos de guardería y maestros de guardería. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Creyentes niños. ¿Y qué es lo que es un niño? ¿Inexperto en qué? Él sabe orar, él sabe cantar, Señor, dame, desciende aquí. Y es un inexperto en la palabra de justicia. Y viene a todos los cultos, pero es un inmaduro. ¿Aló? La palabra de justicia son los códigos de gobierno que establecen los decretos gubernamentales del trono de Dios, donde se fundamenta la justicia y desde allí se legisla para traer todo al orden que allí emana. Por eso tu único interés es entender lo que el rey piensa, lo que el rey dice, unirse a la mente y al corazón del rey para que lo que él establezca como decreto, tú lo ejecutes. No es asunto de que tú interpretes, de que tú pienses, de que tú opines. Tú sencillamente es un heraldo experto en la palabra de justicia que declara lo que el rey dice. Por eso Pablo dice que somos heraldos. Un heraldo era un comunicador oficial del rey. Y la tarea de un heraldo es: Su Majestad el Rey dice, y suelta el decreto, ejecútese y cumpla, punto. Él no iba a ir a dar explicaciones, ni a interpretar. Bueno, y yo pienso, yo opino, a mí me parece que si el rey quiere, o ustedes desean, voten, a ver si están de acuerdo. No. Y eso es lo que hoy tenemos gente, que está opinando, sacando ideas, conclusiones de lo que el rey dice, porque son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso tú tienes que entender entonces el cimiento, el fundamento, donde se ejecuta el pensamiento del reino. Y tienes que conocer la mente y el corazón del rey. Diga, palabra de justicia.
Ya dijimos que son los decretos gubernamentales que declaran los designios del rey. Y los reyes no piden opinión del pueblo. Ellos establecen lo que de su trono se ejecuta. ¿Entendimos? Diga expertos en la palabra de justicia. Y esa mentalidad infantil es tremendamente abortiva en la revelación, porque nos volvemos como los corintios. No podemos recibir una vianda porque estamos acostumbrados, es a pura leche. ¿Ha leído Corintios? Ese era el problema. Es abortiva, porque aunque tú tengas el derecho, vives como esclavo. Gálatas 4:1. Mientras el heredero es niño, en nada es diferente a un esclavo. Vive esclavo, oprimido, incapaz, sin acción. ¿Qué es un esclavo? Alguien que no tiene libertad, alguien que no tiene derecho. Y dice, el heredero, por ser niño, vive como un esclavo, aunque es. No dice que va a ser. ¿Qué es lo que es? Diga, soy señor de todo, pero en estado infantil. Y eso es lo que no se puede más. Naciste como niño, pero no puedes quedarte así. Y eso es tu mentalidad. Esa es tu actitud. Esa es tu responsabilidad de lo que te alimentas. Si te gusta que te den la chupeta, el biberón, los chocolatines, los helados, entonces, bienvenido a la guardería. Pero si lo que tú quieres es un código de gobierno y una palabra de reino, entonces, bienvenido a este centro de entrenamiento apostólico, a esta casa de reino, donde se entrenan los expertos. ¿Aló? Vamos, moleste el que está al lado, diga, bote los pañales. Vístete del nuevo hombre. Y el hombre no usa pañales, usa vestido de justicia. ¿Aló? Ahí no le dice vestido del nuevo bebé, vestido del nuevo hombre. Alabado sea Dios. Por eso los bebés es un gran mercado. ¿Usted no ha visto la economía que se mueve alrededor de los bebés? Juguetes, chocolatinas, todas la economía gira en cómo seducir al bebé. Hasta pañales con aire acondicionado ya saben. Cualquier cosa, al que invente algo, en serio y buena idea, invéntese cualquier novedad para un bebé y usted va a tener un mercado poderoso. Por eso las iglesias que no entienden esto, muchas congregaciones mercadean con la mentalidad del bebé. Porque ellos son producto fácil para comprar cosas. Muy distinto a un universitario. Diga, somos profesionales. Alabado sea Dios. Pero esa es la paradoja, la ironía de hoy. A los cómicos se les paga bien. A los catedráticos se les dan limosna. ¿Aló? Tremenda declaración que dijo Spurgeon lo hizo casi 200 años atrás. Escuche, él lo dijo en ese entonces. Me temo que en los postreros días no tendremos pastores que alimenten las ovejas, sino payasos que entretengan las cabras. No lo dije yo. Y eso es lo que mucha gente está buscando. Ay. No sé por qué estoy hablando todo esto. Segunda de Corintios 6:7. Diga, el arma del reino. Tú estás armado hasta los dientes. Y eres poderoso contra todo. Pero como soldado del reino, a ti te dieron armaduras a la derecha y a la izquierda. En la mano tu espada, un arma ofensiva. En tu izquierda el escudo, un arma defensiva. Por eso pone la coraza de justicia y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra? La palabra de justicia. Ahora bien, dice, en palabra de verdad.
de realidad, de legalidad. Esa palabra activa el poder de Dios. Y ese poder se establece a través de armas de qué. ¿Armas de qué? Y a nosotros dicen, no, ore y ayune, ore y ayune. Y la gente ora y ayuna, pero no ve nada. Porque ora y ayuna con palabra de salvación. Señor, ayúdame, Padre, mira al diablo que me está robando la bendición. Tú puedes orar y ayunar, pero si tu palabra es de salvación, no estás con código de gobierno. Ore y ayune, pero con palabra de justicia. Armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, me defienden y con ella ataco. ¿Por qué la palabra de justicia es la palabra que activa el poder de Dios? Y que es la palabra de verdad. Quiere decir que hay palabras mentirosas. O que no son verdad. Son fantasías, son ilusiones, son distracciones. Escúcheme lo que le voy a decir. No hay cosa más destructiva contra las fuerzas del engaño, las fortalezas de iniquidad, las potestades del mal, cuando tú te paras con una palabra de justicia. El enemigo te tira a ti una palabra de error, de engaño, de intimidación, ¿ok? De falsa persuasión, de distorsión, con que Dios te ha dicho. Él no te suelta una palabra de verdad, Él no te suelta jamás una palabra de justicia. Él siempre va a ir al engaño, a la manipulación, al error, a las verdades a medias. Por eso las verdades a medias son una mentira completa. Y aquí dice palabra de verdad, que tienen el poder de Dios. Y por una sencilla razón, escúcheme, cuando el enemigo suelta sobre ti una palabra de engaño, de error, de manipulación, de confusión, de mentira, tú no tienes problema, porque tú tienes la coraza de justicia. Entonces en tu espíritu no hay cabida, no hay espacio para el error, porque en él mora el espíritu de verdad. Escuche al hereje que quiera, enfréntese al hechicero que sea, oiga al apóstata que sea, tu espíritu está diseñado para recibir, es la palabra de verdad. A tu espíritu nunca podrá entrar error, porque tiene la coraza de justicia. El error entra a tu mente no renovada, pero a tu espíritu no. Entonces, tú te puedes defender, no importa cómo te ataque el enemigo, no importa qué clase de dardos de fuego del adversario vengan contra ti, no importa la potestad de las tinieblas que se levante contra ti, no puede, por una acción legal de justicia, porque tú estás detrás de la justicia de Dios, eres declarado justo y hay algo que te hace a ti inexpugnable, nada entra. Pero no solamente te defiendes plenamente, sino que te empodera para hacer una acción legal de autoridad y poder. ¿Por qué razón? Escúcheme. El diablo puede resistir, rechazar, oponerse y confundir una palabra de salvación. Cuando él escucha a un creyente, Señor, ayúdame, tú sabes que no tengo quien me ayude, el pastor no me ama, los hermanos míos no me apoyan, dice, este es un ignorante, este es un bebé, a este se puede engañar. El enemigo pudiera a una palabra de salvación crearle oposición. Él puede crear ataque contra una palabra de salvación. Lo que él nunca podrá es desarticular una palabra de justicia. Escuchen, porque él no puede defenderse cuando la justicia se establece. ¿Y por qué no?
Porque la defensa es un derecho legal de la justicia. Y él nunca ha sido justificado, pero tú sí. Yo hubiera gritado aleluya. El arma más poderosa contra la potestad de las tinieblas se llama la palabra de justicia. Por eso cuando tú oras desde tu necesidad o en tu justicia, que son tus buenas obras, Señor, yo ya llevo 8 días de ayuno y oración, por eso yo estoy esperando un milagro. Algunos creen que Dios le va a responder porque lleva ayunando 8 días. No, Dios no está obligado a responderte porque tú ayunes. Él actúa porque tú eres hijo y has sido declarado justo. Pero tú a él no lo vas a sobornar con que llore, patalee, vigile y ayune. ¿Es malo ayunar? ¿Es malo vigilar? No, hazlo. Pero en realidad, en verdad, en justicia, no en soborno. Porque algunos creen que Dios va a orar por su justicia, o sea, la tuya. ¿Aló? Entonces el enemigo nunca podrá defenderse cuando tú sueltas un código de justicia. Porque la defensa es un derecho legítimo de la justicia y él no la conoce, pero tú sí. Dígame. Bueno, aunque no lo crea, pero dígame. Ahora te voy a enseñar el don más poderoso que opera en el reino. No es el don de fe, no es el don de milagros, no es el don de ciencia ni profecía. El don más poderoso que tú tienes operativo en el reino, Romanos 5:17 dice que es el don de la justicia. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, diga mucho más. Vamos, pero dígalo con fe. ¿Cómo? Diga mucho más. Mucho más. ¿Mucho más qué? ¿Cómo? ¿Reinarán cuando se mueran? ¿Reinarán en el cielo? ¿Dónde es que tú estás llamado a reinar? A ejercer gobierno, a tener dominio. ¿A dónde? ¿Dónde? Diga en vida, mi hermano, en vida. ¿Cuántos tienen vida? Bueno, la vía Dios ni lo dudo porque está aquí respirando. Pero ¿cuántos tienen la vida Zoe, la vida del Espíritu, la vida de Dios? Reinarán en vida. ¿Quiénes? Los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia. ¿Cuántos la han recibido? Y la han recibido por Jesucristo. Alabado sea Dios. Escúcheme, hermano.